Así, la Ciudad de México de los años 20 era un lugar en transición. Los proyectos de urbanización empezaban a cambiar su rostro, pero aún conservaba ese espíritu tradicional que la hacía única. A medida que avanzaba la década, la capital se convertía en un crisol donde lo antiguo y lo moderno convivían en una armonía que hoy solo podemos imaginar. La vida en la Ciudad de México durante los años 20 estaba marcada por una rutina que hoy en día nos parecería curiosa, pero que entonces reflejaba la esencia de su época. Las calles eran un constante ir y venir de tranvías, carretas y los primeros automóviles. La gente caminaba por el centro histórico o las plazas principales, llevando consigo la calma de una ciudad que aún no conocía el ritmo frenético del siglo XXI. En los mercados, como el legendario Mercado de la Merced, las amas de casa se encargaban de comprar productos frescos directamente de los vendedores. Los mercados eran el corazón de las comunidades, donde las familias se encontraban no solo para abastecerse, sino también para intercambiar historias del día. Este ambiente, lleno de colores, aromas y sabores, contrastaba con el bullicio de los pequeños comercios del centro histórico, donde tiendas de telas, ropa y herramientas atendían a una clientela siempre en busca de lo último en moda o tecnología. Hablando de moda, las tendencias también evolucionaban en esta década. Las mujeres empezaron a abandonar los largos vestidos por prendas más prácticas y estilizadas, marcando el inicio de una nueva era en su estilo de vida. Zapaterías y tiendas de ropa se esforzaban por ofrecer los diseños más modernos de la época, inspirados en las corrientes de Europa. Mientras tanto, los hombres aún vestían de manera formal, con trajes de corte sobrio y sombreros que eran parte esencial de su atuendo. El entretenimiento en los años 20 era un lujo que empezaba a masificarse. El cine, por ejemplo, vivía un auge importante. Las salas proyectaban películas mudas acompañadas de música en vivo, con pianistas que interpretaban melodías para complementar la acción en pantalla. Ir al cine era toda una experiencia, pero no todos podían permitírselo. Para otros, los teatros seguían siendo el lugar ideal para disfrutar de obras clásicas interpretadas por grandes actores. Además, los periódicos de la época eran el principal medio de comunicación. Entre sus páginas no solo se informaba sobre los cambios en la ciudad, sino que también se anunciaban productos y servicios de todo tipo. Desde maquinaria industrial hasta productos de uso cotidiano, la publicidad reflejaba el crecimiento de las empresas que comenzaban a establecerse en la capital. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Las transformaciones urbanas implicaban retos para muchas familias, especialmente en las periferias. En zonas como Tlatelolco, donde las vecindades eran predominantes, la vida diaria podía ser dura. Allí la modernización llegaba a cuentagotas y las diferencias sociales se hacían más evidentes. La Ciudad de México de los años 20 era en esencia un mosaico de contrastes. Desde la moda y el cine hasta la vida en los mercados, cada aspecto de la cotidianidad mostraba cómo esta gran urbe comenzaba a mirar hacia el futuro sin dejar de lado su rica tradición. Y aquí te dejo una pregunta para reflexionar. Si pudieras visitar los mercados, teatros o cines de esa época, ¿qué elegirías? Mientras respondes en comentarios, hablaremos de cómo el transporte y la urbanización comenzaron a definir el rostro moderno de la ciudad. Seguimos. En los años 20, la Ciudad de México vivía una transformación que se reflejaba en cada aspecto de su paisaje. Mientras las nuevas colonias como la Condesa y la Roma crecían con calles trazadas cuidadosamente, en el centro de la ciudad aún predominaban las vecindades y construcciones más antiguas que coexistían con los primeros edificios de gran altura. Las familias que paseaban por avenidas como Álvaro Obregón o Insurgentes encontraban un entorno tranquilo y casi bucólico, lejos del bullicio que conocemos hoy. Pero a medida que la ciudad se expandía, las necesidades de movilidad también crecían. El transporte urbano comenzó a tomar un papel central en la vida cotidiana. Los tranvías, con su característico traqueteo sobre los rieles, eran el principal medio para desplazarse. Se podían ver recorriendo avenidas y conectando zonas como Santa María la Ribera y el centro histórico con las nuevas colonias en desarrollo. Estos vehículos eran un símbolo de modernidad, pero también de la velocidad con la que la ciudad empezaba a cambiar. No solo servían para trasladar a trabajadores y estudiantes,
sino que también eran parte esencial de las excursiones dominicales y los paseos en familia. Por otro lado, los primeros autobuses comenzaron a aparecer como una alternativa novedosa. Aunque sus rutas eran limitadas y los vehículos algo incómodos, marcaron el inicio de un cambio que más tarde revolucionaría la movilidad en la ciudad. Estos autobuses, pequeños y con interiores de madera, recorrían distancias más largas que los tranvías, llegando incluso a conectar las periferias. Mientras tanto, los automóviles se abrían camino en las calles de la capital. Si bien eran un lujo reservado para las familias más acomodadas, su número empezó a crecer, transformando el flujo de tráfico en calles que hasta entonces habían sido exclusivas para peatones y tranvías. Las agencias automotrices, recién instaladas en el centro de la ciudad, se encargaban de importar los modelos más recientes, y los capitalinos veían estos vehículos como una promesa de modernidad y progreso. A medida que la ciudad crecía, también lo hacían las exigencias de pavimentación. En zonas como Tlalpan, los trabajos de urbanización se volvieron prioritarios, ya que esta vialidad no solo conectaba con el sur, sino que también impulsaba el desarrollo industrial con la instalación de fábricas cercanas. Mientras tanto, la Avenida de los Insurgentes, que en ese entonces todavía ofrecía un entorno tranquilo, comenzaba a perfilarse como una de las arterias principales de la ciudad. ¿Te imaginas caminar por una avenida Insurgentes casi vacía, con apenas un par de tranvías y algunos autos circulando? Hoy, pensar en este tipo de calma parece casi imposible, pero así era la Ciudad de México en los años 20. Una mezcla de tradiciones arraigadas y los primeros destellos de modernidad marcaban el rumbo hacia lo que vendría después. Pero más allá de los grandes proyectos urbanísticos, ¿cómo era la vida cotidiana de los habitantes de la Ciudad de México? Vamos a desvelar cómo era el día a día de los capitalinos en aquellos años. En el corazón de la Ciudad de México, la vida cotidiana era un vibrante mosaico de tradición y cambio. Los mercados al aire libre, como el de la Merced, eran puntos de encuentro esenciales donde los capitalinos adquirían productos frescos y disfrutaban de la calidez de un intercambio cercano y humano. Estas plazas, llenas de bullicio, colores y aromas, reflejaban la esencia de la época, con comerciantes ofreciendo desde frutas y verduras hasta textiles y utensilios domésticos. Cada puesto era un pequeño mundo donde las historias y anécdotas fluían entre risas y regateos. Sin embargo, la transformación de la ciudad también estaba marcada por la llegada de tiendas especializadas y grandes almacenes en el centro histórico. Comercios dedicados a la moda y la zapatería comenzaron a atraer a un público ansioso por adoptar las nuevas tendencias. Esa era la realidad en los años 20. Las calles aún eran apacibles, un reflejo de una ciudad en transición que comenzaba a adaptar su infraestructura para un futuro más dinámico. Pero no todo se trataba de transporte o comercio. El entretenimiento también jugaba un papel esencial en la vida de los capitalinos de los años 20. El cine, por ejemplo, se encontraba en pleno apogeo. Las películas mudas dominaban las pantallas, acompañadas por pianistas o pequeñas bandas que proporcionaban la música en vivo. Las elegantes salas cinematográficas del centro de la ciudad se convirtieron en lugares de encuentro, atrayendo tanto a las clases altas como a las populares. Desde las proyecciones de comedias hasta los melodramas que arrancaban lágrimas, el cine ofrecía una ventana al mundo y un escape de la rutina diaria. Sin embargo, el cine no era el único espectáculo disponible. El teatro seguía siendo una tradición muy arraigada en la capital, con producciones que combinaban lo clásico y lo contemporáneo. Grandes compañías presentaban obras de autores reconocidos, mientras teatros como el Arbeu y el Principal se convertían en templos de la cultura y el entretenimiento. Al caer la noche, la ciudad se iluminaba con farolas eléctricas que empezaban a desplazar a las antiguas lámparas de gas. Aunque los eventos sociales más exclusivos seguían llevándose a cabo en los grandes salones de baile o en las casas de las familias adineradas, la clase media también encontraba espacios para disfrutar de las noches capitalinas. Las tertulias en las plazas públicas, los paseos por la Alameda Central y las reuniones en cafés del centro histórico eran escenas comunes en aquella época. Entretenimiento y modernidad caminaban de la mano.
Los periódicos de la época publicaban las carteleras de cine y teatro, mientras que las páginas de anuncios revelaban el auge del comercio local, destacando nuevos productos y servicios. Los mismos periódicos se convirtieron en testigos del cambio, documentando cómo la ciudad evolucionaba día tras día. ¿No es increíble cómo ha evolucionado la ciudad desde entonces? Como estamos viendo, la década de los años 20 fue un punto de inflexión para la Ciudad de México. Era un tiempo de transformación donde lo tradicional y lo moderno convivían, dejando entrever el dinamismo de una ciudad que apenas comenzaba a perfilarse como la gran urbe que hoy conocemos. En sus calles, plagadas de historias y contrastes, se sentían los primeros latidos de un futuro prometedor, mientras las costumbres y modos de vida de la época tejían una identidad que aún perdura. Hoy, al caminar por lugares como la Colonia Roma, el Centro Histórico o la Alameda Central, es imposible no sentir la nostalgia de aquellos años. Muchos de los edificios y rincones que fueron testigos de esa transformación aún se mantienen en pie, como mudos guardianes de una historia que no se olvida. Las fotografías y relatos de la época nos recuerdan una ciudad que soñaba con la modernidad sin perder su esencia. Pero ahora te pregunto a ti, ¿crees que la Ciudad de México ha logrado preservar ese equilibrio entre su historia y su desarrollo? ¿Qué opinas de cómo ha evolucionado la capital desde entonces? Cuéntanos en los comentarios tus recuerdos, pensamientos o incluso las historias que has escuchado de tus abuelos o familiares. Así cerramos este recorrido por los años 20, una década que marcó el inicio de una nueva era para la capital. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos más capítulos del México de ayer. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.